Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. El tema de hoy, que Dios hace más o menos una semana o 10 días atrás ha puesto en mi corazón, es el trabajar con integridad. ¿Qué significa trabajar con integridad? Trabajar con integridad es trabajar sin pecado. ¿Qué es esto, trabajar sin pecado? No robar, no estafar, no andar maquinando con nuestra mente cómo podemos hacer dinero trabajando corrompiéndonos. Porque tenemos que trabajar con integridad. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que ser íntegros, es un don que Él nos dio. Porque la integridad trae bendición. Pero si usted cuando trabaja no utilice la integridad, entonces lo que usted trabaja va a derivar en maldición. Yo le recomiendo que agarre el libro de Levítico, en el capítulo 26, en donde están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Por eso el Señor quiere que nosotros trabajemos con integridad, para que recibamos miles de bendiciones hasta que sobreabunde como Él nos prometió en las Santas Escrituras. Caminemos recto por este mundo, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y que el Señor sea quien allane lo áspero en nuestro camino y tape los baches que están en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Queridos hermanos, empezamos con este estudio y vamos a leer en el libro de Jeremías, que es el Antiguo Testamento, en el capítulo 31, el versículo 33. Dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré. Pondré su ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Queridos hermanos, acá el Señor está diciendo claramente que Él pone la ley en nuestro corazón. Y si Él pone la ley en nuestro corazón, nosotros cada cosa que hagamos lo tenemos que hacer con integridad, no corrompiéndonos. Porque esto viene de Dios. Y Dios no quiere las cosas malas para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Pero cuando nosotros, desde nuestro propio libre albedrío que tenemos, elegimos las cosas mal, lamentablemente, todo eso que usted trabaja va a derivar en maldición. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas con integridad. Porque usted se puede mostrar muy bueno delante de la gente. Qué buena persona. Mira cómo viste. Qué delicadeza para hablar. Pero ¿sabe lo que pasa? La palabra de Dios dice también que los lobos rapaces se visten de oveja. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser una persona en apariencia extraordinaria, pero por dentro puedo ser un lobo rapaz que no trabajo con integridad. Trabajo para mi propio bolsillo, estafando a los demás y viviendo de los pobres. Entonces sigue diciendo en el versículo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor mismo lo dice. Nada más que nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar con integridad, porque la integridad dignifica al ser humano. No ser íntegro no puede dignificarlo nunca a usted. O un ladrón tiene integridad. Un ladrón no tiene integridad. Desde el momento que roba y viola los 10 mandamientos, no está trabajando en integridad. Está trabajando sin integridad. Seguimos con este estudio y nos trasladamos al libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 22.
Proverbios 22, en el versículo 1, que dice lo siguiente: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Queridos hermanos, claramente está hablando nuestro Señor acá. ¿Qué dice la primera parte del versículo? Más vale el buen nombre. Edifíquese en su vida un buen nombre con integridad, porque no solo para trabajar utilice la integridad, sino para moverse en la sociedad, para mostrar la integridad que usted tiene y la integridad que Dios le dio, para que los demás vean y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Y sigue diciéndole en la segunda parte del versículo: la buena fama vale más que la plata y el oro, claro. Si usted se hace una buena fama, la plata y el oro viene por decantación. Porque ¿qué dijo Jesús? Buscad el reino de los cielos y todo te será añadido. Pero ¿cómo tenemos que buscar ese reino? Con integridad. Sin una mente manchada por el pecado. Usted tiene que pedir perdón primero para ser perdonado y entonces no solo trabajar con integridad, sino mostrarse con integridad delante de la sociedad y de este mundo, para que ese mundo pueda aprender de Cristo. Seguimos con estos estudios. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 30. Génesis es el primer libro del Pentateuco y el primer libro que escribió nuestro hermano Moisés. Génesis 30. Génesis 30. En el versículo 27, que dice lo siguiente: Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Queridos hermanos, acá tenemos lo que yo dije antes. Las personas, cuando vean nuestra integridad, van a querer que nosotros estemos al lado de ellos siempre. Por eso Labán le dijo a Jacob: quédate conmigo, porque yo sé que vos sos hombre de Dios y que Dios me va a bendecir. Pero nosotros tenemos como cristianos dar el ejemplo. ¿Cómo un cristiano va a trabajar sin integridad? Trabaja sin integridad, estafando a los demás, robando y haciendo lo que a él le parece. No, queridos hermanos. Así no funciona la integridad de Dios. La integridad de Dios funciona cuando nosotros hacemos lo correcto delante del Señor, respetando sus estatutos, decretos y leyes. Esa es la verdadera integridad. Y respetando el sábado, porque el Señor nos mandó respetar el sábado. Después que hizo toda su obra durante 6 días, el Señor trabajó incansablemente para hacer esa obra. Y usted se piensa que esa obra tan perfecta y reluciente, Dios la hizo sin integridad. Dios la hizo con integridad para que esa obra sea vista por los hombres y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso Labán acá le dice a Jacob: quédate conmigo, porque yo sé que vos sos un hombre íntegro. Y Labán, estaba copiando lo que Jacob era, una persona íntegra. Si no tenemos esa integridad, ¿cómo queremos nosotros manejarnos en este mundo? ¿Cómo quiere usted, no siendo íntegro, marcar la diferencia? Es imposible. Es imposible. Porque el no tener integridad lo va a llevar a usted al camino del enemigo. Porque el agua y el aceite no se juntan. Entonces la integridad no se junta con el que no tiene integridad. Porque no pueden. No se pueden juntar.
Es como lo que dijo Jesucristo, o amarás a uno o amarás a otro, porque estaba hablando de Dios y las riquezas. Seguimos con este estudio, queridos hermanos. Génesis 39. Vamos a Génesis en el capítulo 39. Génesis 39. De los versículos 2 al 5, que dice lo siguiente. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracias a sus ojos, y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Eso es lo que yo vengo diciendo en estos versículos que vengo leyendo. Usted tiene que ser bendición para los demás. Si no, ¿cómo quiere usted obtener un puesto alto o manejar algo? Lo puede tener el puesto alto, pero corrompiéndose. Pero no. José eligió el mejor camino, que es trabajar con integridad. Cuando el dueño de la casa, el egipcio, lo vio a José, la integridad que tenía, cómo era él, cómo respetaba, cómo trabajaba, él se dio cuenta que José iba a bendecir toda su casa, entonces lo puso por sobre todo. La palabra de Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Seamos íntegros en todo lo que emprendamos en este mundo, para que Dios nos dé el encargo de su casa, porque acá dice claramente que el egipcio lo puso sobre toda su casa. Él era el que manejaba todas las finanzas y tomaba las decisiones. Pero primero, a través de José, esa casa fue bendecida por la integridad de José. Por eso fue bendecida. Queridos hermanos, ¿cómo queremos nosotros andar por este mundo? ¿Con integridad o sin integridad? Porque cuando uno está sin integridad se siente sucio, porque sabe que está haciendo las cosas mal. Y nadie va a ser bendecido por usted cuando usted hace las cosas mal. Pero si usted hace las cosas bien, respeta la ley de Dios, trabaja con integridad toda su vida, incansablemente, Dios lo va a poner sobre todo lo que Él tiene, que es la finalidad de todo. Dios lo va a poner, porque usted va a honrar su nombre. Usted tiene que trabajar con integridad. No se deje engañar por el mundo, porque el mundo le muestra a usted, ay, la riqueza. Pero ¿cómo fue conseguida esa riqueza? ¿Con integridad o sin integridad? Si fue conseguida sin integridad, el que se perjudica es el que consiguió esa riqueza sin integridad. Porque tarde o temprano, si usted pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Pero la vida no lo perdona, porque está haciendo las cosas mal. David, cuando tuvo el problema con Betsabé, que mandó al marido a matarlo, lo mandó a matar. Después David, porque aparte él había adulterado con la mujer de Urías el Eteo, entonces David tuvo consecuencias en toda su familia porque no actuó con integridad. Le faltó esa sabiduría y actuó según su propio corazón, sin integridad, y tuvo consecuencias porque hasta el hijo buscó para matarlo. El hijo violó a su propia hermana. Y David tuvo que callar todo eso y después lo confesó delante de Dios.
para que Dios lo perdonara. Y Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de ese pecado lo tenemos que pagar. Acá, acá. Se paga acá, hermano. Tenga mucho cuidado cuando uno hace las cosas, porque después nosotros no sabemos el final de nuestra vida, el final de nuestro peregrinar en este mundo. Porque ¿sabe dónde está el secreto a donde usted va a ir? Es cuando usted se duerma. Cuando Dios lo llame a dormir, que es la muerte, ¿en qué se duerme usted? ¿En Cristo o sin Cristo? En Cristo, con integridad. Sin Cristo, sin integridad. Por eso usted tiene que trabajar con integridad para el Señor, para mostrar el reino de los cielos, para que los hombres glorifiquen al Dios que está en los cielos. Seguimos. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, Nuevo Testamento. 1 Corintios, en el capítulo 10. 10. El versículo 31, que dice lo siguiente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese comer y beber o hacer las cosas lo traslado a trabajar con integridad. Usted tiene que trabajar con integridad, pero hágalo para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Porque si usted lo hace para su propia gloria, eso es avaricia. Porque ¿sabe por qué va a aparecer el yo? Yo esto, yo el otro, yo conseguí esto, yo conseguí lo otro, yo conseguí esto, yo conseguí esto. Pero ¿sabe cómo lo consigue? Sin integridad. Usted lo consigue sin integridad. Usted me puede decir a mí, ay, yo lo conseguí con integridad, porque yo soy un hombre bueno, porque yo siempre hice las cosas bien. No, hermano. No, no es así. Cuando usted comprenda realmente lo que es la integridad, se va a dar cuenta que todo lo que hizo sin integridad estaba mal. Por eso es tan importante que hasta el comer y beber, fíjese lo que dice, hasta el comer o beber o hacer, eso es lo que se fija Dios cuando usted hace las cosas. Y dice, hacerlo todo para la gloria de Dios, claro. Cuando usted trabaja con integridad, hágalo para la gloria de Dios, para mostrar el reino de Dios a los que están alrededor suyo, que están trabajando con usted. Entonces esa gente va a ver su integridad y va a decir, se va a sentir atraído y va a preguntar, pero ¿cómo conseguiste llegar a esta integridad y a esta forma de ser? Nosotros queremos lo mismo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Esa gente lo va a copiar y va a glorificar al Padre que está en los cielos. Y esa es su misión en este mundo. Predicar el Evangelio para que los demás glorifiquen al Dios que está en los cielos, a nuestro Creador, a nuestro Señor, a aquel que subió a la cruz y dio su sangre y su carne por todos nosotros pecadores. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores y pedir perdón para que el Señor ese pecado lo tire en el fondo del mar y se olvide de él. Y para que usted también haga lo mismo lo que el Señor hace, tírelo en el fondo del mar y no se acuerde más de él. Porque ese pecado que queda sin confesar afecta y enferma el corazón. Y la vida le va cobrando ese pecado que usted hizo. Pero se lo va a cobrar igual, pero Dios lo perdona. Para que usted, de a poquito, pueda tener una relación con su Hijo Jesucristo y sanarse de toda maldad.
Seguimos. Primera Crónicas. Vamos al libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 29. Los versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: Tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Queridos hermanos, las riquezas son de Dios. Y Dios nos hace a nosotros sacerdotes y administradores de esa riqueza. Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. De ahí venimos. Porque también dice en algún lugar de la Biblia que Jehová puso nuestro embrión en el vientre de nuestras madres y nos vio formarnos en oculto. Nosotros somos hijos de Dios, todos. Solo que algunos todavía no se han dado cuenta, pero es nuestra misión llevarles el Evangelio a esa gente, para que ellos también puedan lograr el poder, la gloria, la victoria y el honor, la magnificencia, a través de nuestro Dios, pero con integridad. Porque después hay que cuidar el corazón, porque el corazón nos empieza a engañar. Si vos lo podés hacer solo, hacelo solo, sin el Señor. Vos tenés la fuerza necesaria. Eso es lo que nos susurra el enemigo en el oído a nosotros. Nos come el oído. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese lo que dice en el versículo 12. Las riquezas proceden de ti, dice. Y tú dominas todo. ¿De quién provienen las riquezas? Del dueño de este mundo, que es Dios, el Creador, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no entendemos este principio básico de que Dios es el dueño de todo y que Él nos da la suficiente integridad para trabajar, no solo para su obra, sino para trabajar en este mundo, en lo que usted emprenda, no sirve de nada que usted se afane, hermano. Hágalo con integridad, porque la integridad lo lleva a la vida eterna. La no integridad lo lleva a la vida de condenación. Tengamos mucho cuidado porque acá son muy claras las Santas Escrituras. El Señor nos da a elegir. Yo puedo estar 4 o 5 horas hablando de la integridad, hermano. Pero ¿sabe qué? El que elige tener integridad y no tener integridad es usted. Porque Dios, en su inmensa misericordia y amor, lo creó a usted con libre albedrío para que usted pueda elegir lo mejor para su vida. Elija bien, hermano, elija bien. Porque de esa elección depende su camino. No, depende su camino acá. Pero como nosotros somos de corta vida y en algún momento nos vamos en presencia del Señor porque tenemos que dormir, mire en el futuro, mire el reino de los cielos para sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando usted se vaya, sus obras sigan atrás suyo. ¿Qué significa las obras? Lo que usted dejó, lo bueno. Todo lo que predicó, todo lo que hizo en este mundo, le va a reservar la vida eterna en el cielo. Porque todos vamos a doblar nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el juicio nuestro. Nadie va a quedar sin juicio. Por eso es tan importante, hermano, que usted decida qué vida quiere seguir. Hágalo con el Señor. El Señor siempre está al lado suyo. Él está esperando que usted
entregue el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió por nosotros, de la peor manera que se puede morir, en una cruz. Y Él sabe por qué lo hizo nada más, por amor. ¿O osa algún ser humano del mundo morir por su Hijo? ¿O nosotros también? ¿Nosotros moriríamos en lugar de nuestros hijos? Así como Jesús murió o entregó su vida. Y Él nos está demostrando al tercer día que existe la vida eterna. Entonces tenemos que buscar eso. Y tenemos que dejar un legado como Jesús lo dejó acá en la tierra. Dejar un legado para que Él sea el verdadero camino, la verdad y la vida. ¿Y sabe cuál es ese legado? Que usted dé la vida por sus hermanos mientras está acá, predicando el Evangelio, ayudando a los pobres, dando apertura de cárceles a quienes están en prisiones de oscuridad. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Jesús nos estaba mostrando en la cruz el sacrificio que hizo por nosotros para librarnos de todo pecado. Compártalo el mensaje, hermano, compártalo. No es un mensaje mío, es un mensaje del Señor, que le está predicando a las naciones, para que las naciones comprendan que sin Cristo no hay nada, pero con Cristo se tiene todo. Gracias por haberme escuchado y oramos por estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das, que sigamos trabajando en integridad y que luchemos también con la carne. Y ese gran aliado para luchar con la carne es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa que vos nos regalaste. Gracias por tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.